Hola a todos. El objetivo general de este laboratorio es experimentar con los diodos de unión, P y N. Y cuyos objetivos específicos serán comprobar el funcionamiento del diodo rectificador, y el funcionamiento del diodo LED, que se utilizará. Los materiales que se emplearán para este laboratorio serán: dos diodos rectificadores 1N4001. Dos diodos LED verdes. Dos diodos LED rojos. Dos diodos LED amarillos. Dos resistencias de 1K a medio watt. Dos lámparas incandescentes de 12 voltios con su respectiva base. Y por último un metro de alambre telefónico. Los equipos que se emplearán serán: un multímetro digital. Una fuente de C. Una pinza para electrónica. Y un pelacables. En la actividad experimental 1, verificaremos el estado del diodo rectificador. Empezaremos encendiendo el multímetro, y ajustándolo en medición de diodos. Primero empezaremos con una lectura de polarización directa. Verificando que las mordazas rojas van conectadas en el ánodo, y las de color negro en el cátodo. Donde podemos apreciar la lectura del multímetro. En la lectura de la polarización inversa, debemos invertir las mordazas. Conectando las rojas que indican el valor positivo en el cátodo, y las mordazas negras que indican el negativo en el ánodo. Donde veremos la lectura o verlo a quedará el multímetro. Podemos concluir que el diodo suministrado en la práctica está en buen estado. Ya que en la lectura de la polarización directa nos dio una lectura de 0,564. La cual cumple. Ya que estas se encuentran en un rango de 0,5 y 0,8. Caso contrario sucedió en la inversa, la cual nos dio el valor ya visto. Para la actividad experimental 2, verificaremos el estado del LED de color rojo, en polarización directa. Para ello conectaremos las mordazas de color rojo en el ánodo, y las de color negro en el cátodo. Observando la iluminación del mismo. Para la polarización inversa, conectaremos la mordaza de color negro en el ánodo, y la de color rojo en el cátodo. Donde podemos apreciar que el LED no encenderá, y el multímetro arrojará como lectura 1 verlo a. Lo que se pretendía era comprobar el funcionamiento del LED, con la lectura en polarización directa. Donde efectivamente encendió. Caso contrario paso en la lectura de la polarización inversa. En la actividad experimental 3, se pretende montar el siguiente circuito, con el fin de experimentar la polarización del diodo rectificador. Donde se puede apreciar el flujo de corriente que pasa por el diodo rectificador. Podemos concluir que al momento de realizar la instalación del circuito, se pudo notar que mientras el voltaje de la fuente incrementa directamente, también incrementará la tensión de la resistencia del diodo. En la actividad experimental 4, emplearemos el circuito de la actividad 3, cambiando el diodo rectificador por los LEDs de color rojo, amarillo y verde, todos en polarización directa, colocando la fuente de alimentación DC en 12 voltios. Se puede concluir que cuando conectamos el voltaje de la fuente de 12 voltios reemplazando los LEDs por el diodo, se puede apreciar que para el LED rojo y amarillo la corriente que circula es parecida o la misma. Caso parecido sucede con las tensiones. Para el LED de color verde la corriente va a ser menor que en los anteriores casos, pasando lo contrario con la tensión, la cual es mayor. Dicho detalle lo podemos ver en la forma en que se ilumina el LED. En la actividad experimental 5, invertiremos la posición del diodo LED, para polarizarlo inversamente. Colocaremos la fuente de alimentación en modo Master Slate, en 0 voltios, donde iremos aumentando lentamente la tensión hasta que el LED entre en avalancha, donde respectivamente se quemará. Comprobando la ley de Joule. Dale. Llévala al máximo, ya, al máximo, métela al máximo, máximo. Digo que paga con la corriente, ven. Pero, que le salga ambas manos, hermano. Eso. Mire la corriente cómo se va aumentando, ven. Déjela al máximo ya, ingeniero. Listo. Ya, ahorita empieza a recalentarse la resistencia, la corriente sigue aumentando. Ya está. Está echando un poquito.
cada vez hay más corriente, ¿sí ves? La tensión está constante, pero cada vez hay más corriente. Se llama la avalancha. ¿Y ahí no estalla? No. No, eso no está bien. Sí, el mío, vivo el mío. No entró en la avalancha. Y el verde. Ya habéis tragado la resistencia. Ya ni formé por nosotros. Déjela hasta que se rompa la resistencia. Ya se rompe. Se ha ido. Entonces, 59 amperes. 59 amperes. Sí, pero que cada vez está oyendo, o sea, como que oscila, pero... Ay, es que 59 amperes ya no. No, ya llegó hasta ahí. Bueno, ahora quién se anima a tocar eso. Nos queda mucho por terminar. Sí. Ah, no sé por qué igual eso está ahí. Ya dejémoslo así. Podemos concluir que una vez el diodo de color rojo entra en avalancha, quedará en cortocircuito. Y por ende se quemará. En cambio para los LEDs amarillo y verde sucedió todo lo contrario, ya que el voltaje suministrado por la fuente no es el necesario para superar el voltaje máximo de estos LEDs. En la actividad experimental 6, montaremos los siguientes circuitos en la protoboard, invirtiendo el sentido de los diodos rectificadores, para ver el estado de las bombillas al cerrar el interruptor para cada caso. Y por último podemos concluir que el diodo rectificador permite el paso de corriente eléctrica en una única dirección, con características similares a un interruptor. Donde se polarizará directamente cuando ingresa por el ánodo, y poseerá polarización inversa cuando ingresa por el cátodo. De donde solo se aprecia que encendieron las bombillas conectadas en polarización directa.